colgado en el campo virtual 2 bloques de apuntes, que son los que vamos a ver hoy. El primero es cortito, y el segundo ya empezamos ya con figuras en el espacio, ¿vale? Entonces hoy, si me da tiempo, termino el segundo bloque también, y si no, pues ya lo terminamos después de Semana Santa. A lo largo de esta tarde colgaré los ejercicios para mañana, pues no los tengo todavía resueltos, los tengo hechos, pero no los tengo resueltos la mayoría. Los termino esta tarde, los cuelgo, hacemos mañana, pues igual que todo lo que viene, 4, 5, 6 ejercicios, los que dé tiempo, y ya os pondré algunos más para que vayáis haciendo ya por vuestra cuenta, ¿vale? Ya los ejercicios, pues algunos lo haremos en clase y otros lo vais haciendo ya por vuestra cuenta, y ya a ver si sois ya capaces de empezar ya. Con lo que vamos a ver hoy, que es el tetraedro, que es el primero de los poliedros regulares, ya vamos a empezar a ver problemas de tipo examen, aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora, el tema de abatimiento, de giros, de cambio de planos, lo que vamos a ver ahora de ángulos, el tema de distancias, que lo vimos la semana pasada, pues todo eso lo vamos a ir aplicando en problemas en los cuales van a aparecer figuras tridimensionales. Pues las que vamos a ver hoy va a ser el tetraedro, pero luego pues haremos también de cubos, de cilindros, de prismas, de pirámides, etcétera, ¿vale? Entonces se trata de aunar todo eso que hemos estado viendo hasta ahora, que son los conceptos básicos, pero ya en problemas en los cuales además intervienen figuras que tenemos que conocer cuáles son sus relaciones métricas, ¿vale? O sea que si hablamos de un tetraedro, pues tenéis que saber cuáles son qué es el arreglado del tetraedro, o la vista y la altura, y dónde está el centro de gravedad. Todas esas cosas las tenéis que saber. Yo la voy a poner en los apuntes, ¿vale? De esos apuntes, del bloque 6 en este caso, que es el del tetraedro, es interesante que siempre tengáis copia. Yo siempre os digo que tengáis, sobre todo, para vuestra consulta, o tener los PDF ahí bien localizados y saber dónde consultar en cada caso. Lo memoricéis todo, pero, oye, alguna referencia habrá que tener. Tampoco vamos a ir a trabajar de oído siempre. Bueno, voy a compartir la pantalla, ya estoy grabando la clase. Acabo de colgar también la tercera práctica de acá, el vídeo, por si alguno lo quiere repasar. Bueno, voy a compartir la pantalla. Voy a quitar mi vídeo para que vaya un poquito más rápido. ¿Vale? Bueno, ya tenéis ahí el PowerPoint. Como digo, hoy voy a dar 2 bloques, porque el primero es muy cortito. Y de este bloque, pues también pondré algún ejercicio para que lo hagamos mañana. Pero como digo, este bloque, que es trata del tema de ángulos, donde lo vamos a aplicar luego es en los ejercicios finales, cuando vayamos resolviendo el ejercicio con figuras. Normalmente, el tema de ángulos, que es lo que vamos a ver hoy, interviene sobre todo en la parte inicial del ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Pues es probable que nos digan que una figura está apoyada en un plano que forma determinados ángulos, o que se corta con una recta que forma determinados ángulos. Lo que es menos habitual es que nos pidan qué ángulo forma tal con tal, ¿vale? Eso es menos habitual. Lo más habitual es lo contrario, que tengamos que situar un plano, una recta, una figura, lo que sea, formando determinados ángulos con los planos de proyección o determinados ángulos con otra figura. ¿Vale? El problema que tienen los ángulos, ya empezamos, es que un ángulo no se representa en verdadera magnitud en ninguna de las proyecciones, salvo naturalmente que el ángulo esté situado en un plano proyectante, por ejemplo, o en un plano horizontal o en un plano frontal. Entonces, en esos casos, pues sí podríamos ver el ángulo buscado,
porque se representaría en vez de magnitud por p. Pero partimos de que en el caso general no aparecen, ¿vale? Entonces, igual que las distancias no aparecen, salvo que esa recta en la cual estamos midiendo la distancia se sitúa en un plano horizontal, frontal o proyectante, ¿vale? Por eso hemos hablado del giro, de los abatimientos, de los cambios de planos, para colocar los planos o los elementos en situaciones en las cuales, pues, entre otras cosas, podamos medir o podamos medir longitud o podamos medir ángulos. Bueno, el problema de los ángulos se reduce al final a esta situación. O sea, nosotros cuando tenemos un problema de ángulo, de encontrar un ángulo, ¿vale? O sea que si nos piden que encontremos el ángulo que forman dos objetos, siempre debemos reducir el problema al ángulo que forman dos líneas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese problema se resuelve fácilmente con un abatimiento del plano, ¿eh? Entonces aquí tenemos dos líneas, la línea R y S, R1, S1 y R2, S2, y queremos encontrar el ángulo que forman. ¿Qué hacemos? Bueno, pues localizamos las trazas, abatimos el plano, que ya sabemos hacerlo, y abatimos las rectas. Fijaros que el abatimiento de las rectas es bastante fácil, porque si tenemos las trazas de la recta, aquí tenemos una y aquí tenemos la otra, sabemos que las trazas son puntos comunes, ¿vale?, de la recta en el plano abatido, con lo cual prácticamente con abatir el punto de corte, que en este caso es el punto A, pues ya tendríamos las rectas abatidas. Naturalmente, como este trozo del plano ya aparece en verdadera magnitud, pues este ángulo es el ángulo real que forman las rectas R y S, ¿vale? O sea que debemos reducir siempre el problema al ángulo entre dos rectas, ¿eh? Siempre que sea un problema en el cual me pidan el ángulo, ¿eh? Entonces, ahora vamos a ir viendo paso por paso, pues igual que vimos con distancias, que tenemos que reducir el problema a la distancia entre dos puntos, bueno, pues en los diferentes casos vemos cómo reducimos el problema a este problema de un ángulo entre dos rectas. ¿Cómo encontramos, por ejemplo, el ángulo que forman una recta y un plano? ¿Vale? Tenemos la recta R, lo he representado directamente entre dimensiones porque en el diédrico no lo vamos a ver, ¿eh? Quiero que entendamos el concepto y ya resolverlo, pues ya lo resolveremos con casos prácticos, pero quiero que en principio entendáis el concepto. Aquí sí, ¿no? Porque aquí quiero que veáis cómo se ha resuelto, pero al final, bueno, es abatir un plano. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema del ángulo entre una recta y un plano? Tenemos que encontrar este ángulo, ¿vale? Que es el ángulo que forman el plano. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, se elige un punto cualquiera de la recta, ¿vale? Y trazamos la perpendicular al plano por ese punto, perdón. Eso sabemos hacerlo perfectamente, lo recuerdo aquí, que si tenemos aquí un punto, la perpendicular al plano por ese punto, pues sería esto de aquí, o sea, trazaríamos las dos perpendiculares, y esto es R2 y esto es R1, y esa recta es perpendicular al plano, ¿eh? Por recordarlo, ¿vale? Las trazas del plano son perpendiculares a las proyecciones de la recta. Bueno, y después cortamos esa recta que hemos trazado con el plano para obtener este punto, el punto Q, ¿eh? Y ya también lo recuerdo que lo que hacíamos para hacer corte de una recta y un plano era contener la recta en un plano proyectante, ¿vale? Y cortábamos los dos planos, el proyectante con el plano original. Y entonces al final aquí obtenemos una segunda recta que al cortarla con la primera nos daba el punto de corte, ¿vale? Eso ya lo hemos hecho y lo tenéis ahí en los apuntes y en algún ejemplo que hemos hecho, ¿de acuerdo? O sea que sabemos encontrar la intersección perfectamente de una recta con un plano. Ya tenemos el punto Q. Bueno, pues ya hemos reducido el problema, ya tenemos la recta original R y una nueva recta S formada por los puntos M y Q, de la cual podemos encontrar el ángulo, ¿vale? Y ya hemos reducido el problema a la situación anterior. ¿De acuerdo? Naturalmente el punto M es el punto de corte de la recta R con el plano. Bueno, esta figurita que os pongo aquí a la derecha es para ir adelantando que los problemas de ángulos, en este caso de rectas con planos, se identifican con figuras de conos. Cuando veamos conos,
que lo veremos dentro de 2 o 3 semanas, de Semana Santa, veremos que un cono en diédrico es el lugar geométrico de los puntos de las rectas que partiendo de un punto fijo, que es el vértice del cono, forman un ángulo constante con un plano. O sea que todas las rectas que parten del punto V y forman un ángulo constante alfa con el plano este, pues forman un cono. ¿De acuerdo? Todas esas rectas forman un cono. Entonces, eso nos va a ser de utilidad a la hora luego de resolver problemas. Lo que pasa es que, claro, primero tenemos que ver el cono, ¿vale? Entonces, lo adelanto porque el que sea repetidor lo recordará y sabrá y habrá hecho problemas en los cuales introducimos conos para localizar ángulos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos un grado de libertad, ¿no? Si sabemos que la recta forma un ángulo alfa, pasa por el punto V, pues ya sabemos que está en ese cono. Seguramente luego nos dirán otra condición más que debe cumplir la recta, entonces pues ya vamos delimitando. Pero fijaros que aparece el cono como lugar geométrico de rectas que forman un ángulo constante con un plano. Vale. Ángulo que forman dos planos. Si queremos encontrar, estamos igual, ¿vale? Queremos encontrar qué ángulo forman dos planos, que es este ángulo de aquí, ¿vale? Tenemos el plano alfa, el plano beta, y queremos encontrar cuál es el ángulo omega, el ángulo que forman esos dos planos, ¿vale? Y tenemos que reducir el problema a un problema de ángulo entre dos rectas. Bueno, pues fijaros, no tiene mucha historia. ¿Qué se hace? Bueno, primero se intersectan los dos planos. Eso sabemos hacerlo, ¿de acuerdo? También lo hemos visto. Entonces, pues, no tiene mayor problema. La intersección de dos planos es esta recta, ¿vale? La recta sería esta. ¿Vale? Perdón. Cuando ya tenemos la intersección, por un punto de esa recta, un punto cualquiera, que en este caso sería este, trazamos un plano perpendicular, ¿vale?, a los otros dos. Espérate, déjame que mire una cosa. Trazamos un perpendicular a los otros dos. Claro. ¿Cómo trazamos el plano perpendicular a esos otros dos? Naturalmente, no lo puedo dibujar aquí. Pero bueno, ese plano que vamos a trazar, que en este caso es este que está aquí dibujado, si es perpendicular a los otros dos, también es perpendicular a esta recta U. O sea que lo único que tendríamos que hacer es trazar por el punto este P un plano perpendicular a la recta U, ¿vale? Y tendríamos ya ese plano. Bueno, pues ese plano, que es este de aquí, se va a cortar con los dos planos alfa y beta en dos rectas, en la recta S, perdón, en la recta R y en la recta S. ¿Vale? Y estas dos rectas van a formar un ángulo, ¿vale?, que es este de aquí, perdón, sus perpendiculares van a formar un ángulo que es este de aquí, que es suplementario al ángulo omega. La construcción es un poquillo larga, es un poco larga, pero bueno, es factible. Entonces, os repito los pasos. Primero, intersectamos los dos planos, alfa y beta. Cogemos un punto. Por ese punto trazamos un tercer plano perpendicular, que es este que aparece por aquí. Y lo cortamos con los dos planos originales, R y S. ¿Vale? Luego, cogemos dos puntos cualesquiera de esas rectas y trazamos los planos, las rectas perpendiculares al plano alfa y perpendicular, ¿vale?, al plano beta. Y esas dos rectas, perdón un momentito, y esas dos rectas, perdón, son las dos rectas que estamos buscando, pero esas dos rectas no nos definen el plano omega. En todo caso, nos definiría el plano omega aquí. Este sería el plano omega. Pero bueno, al final podemos encontrar este ángulo y luego pues calcular omega como 180 menos ese ángulo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, pues estamos reduciendo el problema de ángulo entre dos planos a un problema de ángulo entre dos rectas. Bueno, esta construcción, como veis, es un poquito laboriosa y en diédrico, pues supone hacer una recta, un plano adicional, dos rectas adicionales
y el abatimiento de este plano, porque naturalmente para resolver esto tenemos que abatir este plano, con lo cual pues se hace bastante largo el problema, ¿eh? Entonces, hacer un ejercicio de esto pues no se tendrá mucho objeto, ¿eh? Pero el concepto lo tenéis que entender. Claro, luego normalmente en el ejercicio alguno de estos planos pues es un plano equidistante o es un plano paralelo a la línea de tierra o algo de eso, con lo cual la construcción se hace un poquito más fácil, pero el concepto es este. Bueno, y aquí os pongo también en el cono, porque también, igual que antes, hemos dicho que el cono es el lugar geométrico de las rectas que parten de un punto y forman un ángulo constante con un plano. Bueno, pues el cono, ¿vale? También cumple que todas las generatrices del cono, su plano tangente forma el mismo ángulo. Eso es bastante evidente, ¿vale? O sea que si yo cojo cualquier plano tangente a un cono, pues va a formar con el plano de base el mismo ángulo alfa, ¿eh? Entonces, pues también se utilizan los conos y sus planos tangentes para encontrar, o al contrario, para definir cómo podemos poner un plano, un ángulo con respecto a otro. Por ejemplo, imaginaros que me dicen, el plano tal, el plano alfa, forma 45 grados con el H. ¿Cómo consigo yo eso? Bueno, pues dibujo un cono cuyo ángulo de base sea 45 grados y dibujo el plano tangente con las condiciones que me den. A lo mejor me dicen además que pasa por tal punto o que tiene la traza paralela a tal dirección o lo que sea. Pero, ¿vale? El concepto del cono también aparece en los problemas de ángulos entre planos. Bueno, en los ejercicios ya veréis que tanto en los que vamos a resolver como en los que yo voy a proponer, ya van a ir apareciendo problemas de ángulos. Bueno, ángulo, ya hemos visto ángulo entre dos rectas, el básico, ¿vale? Entre recta y plano y entre dos planos. Ahora, otra cosa que suele aparecer bastante también en los problemas es ángulos que forman las figuras con los planos de proyección H y V o incluso con la línea de tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque me pueden definir un problema dándome estos datos. Te pongo un plano que forma X ángulos con el plano H y otro X ángulo con el plano Y, contiene una figura, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es lo que comentaba antes. Normalmente los problemas, las condiciones de ángulo aparecen al principio del problema, ¿eh? Y ya una vez que tenemos localizado pues, la línea o el plano o que forma los ángulos, entonces ya seguimos con el problema. Bueno, ¿cómo podemos determinar los ángulos que forma una recta con los planos de proyección? Bueno, pues se basa en la construcción que tenéis aquí a la izquierda, ¿eh? ¿Vale? Si está la recta R, pues el ángulo que forma con el plano horizontal de proyección es este, el omega, y el que forma con el plano vertical de proyección es este, ¿vale? El mu. ¿Cómo podemos encontrar omega y mu? Pues lo que vemos aquí, abatiendo los dos triángulos rectángulos, uno sobre la proyección horizontal, ¿vale? Nos llevaríamos aquí la diferencia de cota, la traemos aquí, fijaros que está aquí con un arquito, y construimos el rectángulo, el triángulo rectángulo, y aquí tenemos omega. Para el otro, pues hacemos lo mismo, pero haciendo el abatimiento con la diferencia de alejamiento, ¿eh? Nos traemos la diferencia de alejamiento, abatimos. Esta sería la recta abatida en los dos casos. O sea, en este caso y en este caso, lo que estamos haciendo al final es lo mismo que hemos hecho en la longitud, ¿eh? Estamos encontrando la verdadera magnitud de la recta. Pero en estos triángulos rectángulos también aparecen los ángulos, ¿eh? ¿De acuerdo? Esta es una forma. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho en estas 3 o 4 transparencias es determinar qué ángulos son. Pero, como digo, lo más habitual no es que tengamos que determinar qué ángulos forman, sino que tengamos que forzar a que ciertas figuras formen o tengan diferentes ángulos con o bien los planos de proyección o la línea de tierra o con otras figuras, ¿vale? Este problema es muy habitual y os pongo dos métodos para resolverlo, ¿vale? Ya elegís el que vosotros queráis, ¿vale? Y es determinar cuál es la dirección o qué direcciones tienen las proyecciones de una recta para que cumplan, que forman ángulos alfa y beta con los planos de proyección, ¿vale? O sea, la condición al final es como si me dijeran, una recta
recta R forma un ángulo 30 de grados con el plano H y 45 con el plano V. ¿Cómo la encuentro? Yo tengo que determinar qué dirección tienen las proyecciones de la recta. Otra cosa es que además pasen por un punto. Bueno, pues si además pasan por este punto, por ejemplo, si además esta recta R2, esta recta R, que tiene las direcciones alfa y beta, los ángulos alfa y beta, tiene que pasar por este punto, ¿qué hago? Pues le trazo las paralelas, ¿vale? A R2 por aquí y por aquí. Trazo las paralelas. Entonces ya, además de esta recta que cumple las condiciones de los ángulos alfa y beta, pues pasa también por el punto, ¿vale? O sea que siempre las condiciones las vamos a hacer cumplir de una en una. Hacemos cumplir una, pum, y después hacemos cumplir la otra. Naturalmente la fácil, la de que pase por un punto, pues esa siempre lo hacemos al final, porque al final lo que hacemos es trasladar, ¿no? Trasladamos el plano, o trasladamos la recta o lo que sea. Bueno, ¿en qué consiste la construcción? ¿De acuerdo? Sabemos, es más o menos parecida a la figura anterior. Aquí tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces la construcción consiste, fijaros, en lo siguiente. Elegimos un punto cualquiera, porque lo que necesitamos encontrar, como digo, repito, son las direcciones, ¿vale? O sea, dónde van a estar las proyecciones, pero me da igual que estén más a la izquierda o más a la derecha. Lo que me interesa es la dirección que va a llevar. Bueno, pues cojo un punto y con el ángulo alfa trazo una línea hacia la línea de tierra, de manera que aquí esté el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Y ahora me llevo aquí, a partir de esta línea que he trazado, me llevo el ángulo beta. Trazo otra línea y le envío la perpendicular desde el punto este aquí hacia allá. Entonces estoy construyendo este rectángulo. Este rectángulo que tengo es este de aquí. ¿Vale? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues abatirlo. Me llevo, concentro en el punto V un arquito hasta la línea de tierra y luego concentro aquí en este punto, en el pie del punto V, me llevo otro arquito y encuentro este punto. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Si uno este punto, en verdad estos puntos son las trazas. Una traza sería el punto V que he elegido al azar y la otra traza es la que acabo de encontrar. Entonces ya tengo aquí las direcciones R1 y R2. ¿Vale? El método, como digo, es muy fácil. Línea con ángulo alfa, línea con ángulo beta, perpendicular, arquito con centro aquí y arquito con centro aquí. ¿No? Y me da aquí una traza y la otra ya la tengo aquí. Con esas dos trazas tengo las direcciones de la recta. ¿Vale? Es bastante fácil. Esta recta cumple que forma el ángulo alfa con el plano H y el ángulo beta con el plano H. ¿Qué ocurre? Que hay más soluciones. O sea que una recta que forme ángulo con el plano H también puede ir en la dirección contraria. Entonces, en este caso, ¿por qué nada más que tengo una solución? Bueno, porque yo he cogido el ángulo alfa aquí hacia la izquierda, pero si yo lo hubiera cogido aquí a la derecha, hubiera sido otra solución. ¿Vale? Y con el ángulo beta ocurre lo mismo. Si yo en vez de a un lado, en vez de hacia arriba, lo cojo hacia abajo, pues tengo otra solución. Al final son 4 soluciones. Y las soluciones se diferencian en que las proyecciones de las rectas son simétricas. O sea, una proyección me va a salir así y naturalmente si yo alfa me lo llevo al otro lado, la otra solución me va a salir así, simétrica. Y en R2 igual. ¿Vale? Entonces al final son 4 soluciones, pero las 4 van a cumplir los ángulos y alfa y beta. ¿Vale? Hacia un lado o hacia otro. ¿Cuál de ellas tenéis que elegir? Pues eso ya dependerá de las condiciones del problema, porque a lo mejor en el ejercicio dicen que la recta pues crece en cota hacia la derecha. Si crece en cota hacia la derecha, pues la solución correcta sería esta de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a la derecha va creciendo en cota. Y a lo mejor también os dicen que va decreciendo en alejamiento. O a lo mejor os dicen que va creciendo también en alejamiento. Bueno, pues si va creciendo en alejamiento a la derecha, pues la solución de R1 sería esta. O sea que debéis de elegir de las 4 soluciones, de las 2 soluciones de R1 y de las 2 soluciones de R2, la que más os interese. Bueno, esa es la primera forma de hacerlo. Y esta otra es incluso hasta más fácil. Lo único que lleva aquí una construcción auxiliar. Entonces, fijaros, consiste en lo siguiente. Elegimos un punto cualquiera del espacio. No tiene por qué estar en la línea de tierra.
Y nos construimos aquí un círculo, también del tamaño que sea, no importa. Y aquí nos llevamos sobre la horizontal el ángulo alfa hacia abajo y el ángulo beta hacia arriba. Y construimos aquí dos triángulos rectángulos también. Por el hecho de que estos son 180 grados, un arco capaz de 180 y esto también, pues naturalmente estos ángulos son rectos. Entonces construimos dos triángulos rectángulos. En uno de ellos vamos a tener la longitud de R2, en otro la longitud de R1 y la cota y el alejamiento. Entonces, fijaros qué hacemos. A partir del punto P, que como digo, es un punto al azar, no importa dónde esté, me llevo con un arquito, me llevo la longitud de R1. Y luego, con una línea paralela, me llevo el alejamiento, X, ¿vale? Y me da 2 puntos. Y en la parte de arriba igual, lo contrario. Me llevo con un arquito la longitud de R2 y me llevo I, que es la cota, con una paralela. Y me da 2 puntos, uno y otro. ¿De acuerdo? Y aquí tengo las 4 soluciones igual. Dependiendo de qué es lo que me pida, si el alejamiento crece o decrece por izquierda o derecha, pues tengo que elegir una de las R2 que me ha dado y una de las R1. Hay 4 combinaciones, son 4 soluciones. ¿Vale? Esta construcción está basada igual en este otro, y estos dos triángulos rectángulos que estamos haciendo aquí son estos dos. Pero bueno, si lo queréis ver mecánicamente, fijaros que es muy facilito. Hacemos esta construcción, longitudes R1 y R2, cota y alejamiento, ¿vale? O sea, el contrario. Aquí, por ejemplo, está la proyección horizontal y tiene la cota, es la contraria. Fijaros aquí, proyección horizontal y tiene la cota, ¿vale? Proyección horizontal y la cota. Proyección vertical y el alejamiento. Proyección vertical y el alejamiento. No lo perdáis de vista. Y eso lo llevamos aquí a la construcción y ya obtengo las direcciones. Que además luego esta recta tiene que pasar por un punto o lo que sea. Pues bueno, pues ya la desplazamos, la movemos. Normalmente, en un ejercicio que sea un poquito complicado, podemos resolver esto lo podemos resolver aparte. Entonces ya sabemos la dirección de la recta, ¿de acuerdo? Ya sabemos la dirección, pero lo resolvemos fuera del ejercicio, en otro sitio. Tanto la construcción esta del circulito como la construcción de las direcciones. Lo podemos hacer aparte. Y luego ya lo único que tenemos que hacer es trasladar estas direcciones mediante paralelas a nuestro dibujo, ¿vale? Es una buena opción porque así, primero, nosotros lo tenemos claro, como lo hemos hecho, no emborronamos el dibujo con más líneas, sino que ya esto está resuelto por un lado. Y además para nosotros a la hora de corregir es mejor porque ya sabemos que una parte ya está bien hecha y la podemos puntuar independientemente del resto del ejercicio, ¿vale? O sea que al final todo es ventaja, tanto esta como esta otra, O sea que si esta otra la hacéis en una construcción aparte para encontrar las direcciones y ya las tenéis ahí guardadas, ¿vale? Lo único que luego tenéis que trasladar las líneas paralelas con un transportador de ángulos o si es en el mismo folio con la escuadra del cartabón, ¿vale? Sin problema. Bueno, esta etiqueta, esto está mal, ¿vale? Esto es ángulo de una recta perdón, ángulo de un plano con los planos de proyección, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí teníamos una recta con los planos de proyección y aquí tenemos un plano con los planos de proyección. Bueno, primero, para que un plano forme ángulos con los planos de proyección, se tiene que cortar con los dos. O sea que no puede ser un plano paralelo a la línea de tierra, ni puede ser un plano horizontal ni un plano frontal, ¿vale? ¿Por qué? Porque un plano horizontal no forma ningún ángulo con el plano horizontal y con el vertical forma 90, ¿vale? Los planos proyectantes son muy fáciles de identificar, ¿vale? Este plano proyectante, ¿qué ángulo forma con el plano vertical? 90 grados. ¿Y qué ángulo forma con el plano horizontal? Pues este de aquí, ¿vale? O sea que es bastante evidente. Y el plano proyectante horizontal, pues lo mismo.
¿Qué ángulo forma con el H? 90 grados. ¿Qué ángulo forma con el V? Este de aquí, ¿vale? O sea que en estos casos el tema de ángulo es bastante evidente. Muchos ejercicios van a ser de este tipo. O sea que me van a decir, oye, un plano proyectante que forma 30 grados con el PVP y ya está, ya no te dan más datos. Un plano proyectante que forma 30 grados con el PVP, ¿cuál es? Bueno, pues, naturalmente o es este, ¿vale? O es este. Ya no hay ninguna solución más. Proyectante que forma un ángulo con el PVP tiene que ser proyectante horizontal, no puede ser proyectante vertical. Entonces, o es este que forma aquí 30 grados o es este. Ya el resto de condiciones del problema nos dirán si es uno u otro. Pero si no es proyectante y forma ángulos, de cualquier tipo, ¿vale? Pues puede formar un ángulo alfa y un ángulo beta. Aquí están, los ángulos. ¿Cómo encontramos o cómo determinamos esos ángulos? Bueno, pues la forma es la siguiente. Es coger líneas de máxima pendiente y líneas de máxima inclinación, porque esas líneas son las que tienen los ángulos. Me explico. Si un plano forma un ángulo determinado con el plano horizontal de proyección, también forma el mismo ángulo su línea de máxima pendiente. ¿Por qué? Bueno, por la misma definición de la línea de máxima pendiente. La línea de máxima pendiente forma el ángulo máximo, ¿vale? El ángulo máximo con el plano. Entonces, bueno, pues... Y el ángulo que forma el plano también es ese ángulo máximo. O sea que si yo coloco aquí una línea de máxima pendiente, que es esta, y por analogía una línea de máxima inclinación, que sería esta, pues esas dos líneas son las que forman los ángulos que busco. Entonces, ¿qué hago? Pues elijo un punto A cualquiera del plano, ¿de acuerdo? Y trazo las líneas de máxima pendiente y de máxima inclinación. Las corto con el plano y la línea que me da de corte, ¿vale? Trazo la perpendicular al plano que va a pasar por la línea de tierra obligatoriamente y estas dos líneas son las que me dan los ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la parte importante de este o el detalle que hay que tener en cuenta en esta transparencia? ¿Vale? Que cuando un plano forma un ángulo con otro, con H, también forma el mismo ángulo la línea de máxima pendiente. Es lo que nos va a ayudar a trazarla. Y en el caso de V, pues la línea sería la de máxima inclinación. Os recuerdo que la línea de máxima pendiente de un plano, su proyección horizontal era perpendicular, ¿vale? Esta, por ejemplo, podría ser la línea de máxima pendiente, y la línea de máxima inclinación, su proyección vertical es la que es perpendicular. ¿Vale? Lo repasáis y ya está, no tiene más historia. Bueno, entonces, si yo necesito, voy a borrar un momentito lo que hay aquí. Si yo necesitara localizar un plano que forme X ángulos con los planos H y V, ¿qué hago? Bueno, pues fijaros, elijo, en este caso sería el contrario, elijo un punto M, ¿de acuerdo? Un punto M cualquiera de la línea tierra, que naturalmente que no esté en el vértice, que no esté cerca del vértice. Cuanto más lejito del vértice, mejor va a salir. Y le trazo la perpendicular, y trazo una recta que forme ángulos, ¿vale? Que eso sí lo sabemos hacer con los planos de proyección. O sea que haríamos esto. Okay. Voy a dibujar una recta R que tenga ángulos determinados con los planos de proyección. ¿Qué ángulos? Pues fijaros, si los ángulos que yo quiero para el plano son alfa y beta, pues yo voy a elegir 90 menos alfa y 90 menos beta. ¿Por qué? Porque en estos dos triángulos rectángulos que se crean aquí, que son estos, se cumple esto. O sea que si el ángulo del plano, que es este es el ángulo del plano, ¿vale? Es alfa, el ángulo de la recta perpendicular al plano, que es esta de aquí, es 90 menos alfa. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Y en el caso de beta igual. ¿Cuál es el procedimiento? Me dicen, crea un plano que forme alfa grados con el H y beta grados con el V. Bueno, pues yo cojo un punto M de la línea de tierra y trazo una línea que forme 90 menos alfa con el plano H, ya sé hacerlo con el método este, y 90 menos beta
con el V. Cuando tenga la línea, ¿vale? Por cualquier punto de la línea, el plano perpendicular va a formar esos ángulos. Por cualquier punto. En este caso, por el punto A, que es aleatorio. Entonces ya tengo las direcciones de las trazas. Si luego además me dicen que ese plano debe pasar por otro punto o tiene que ser tangente o lo que sea, entonces yo las trazas me las llevo de forma paralela a donde yo quiera. ¿Vale? Entonces, no lo perdáis de vista. Más cosas, más cosas. Fijaros que yo estoy dando todos los casos posibles, más que nada para que cuando vayáis a hacer un ejercicio sepáis a dónde acudir. El ángulo forma una recta con la línea de tierra. ¿De acuerdo? Una recta que naturalmente se tiene que cortar con la línea de tierra, porque si no, no formaría ningún ángulo, forma un ángulo con ella, que es este alfa. ¿Cómo lo encontramos? Pues consiste el problema en abatir la recta alrededor de la línea de tierra. En abatirla alrededor de la línea. Y para hacerlo, pues fijaros la construcción, que es esta aquí. Yo voy a elegir un punto A cualquiera y lo que voy a hacer es llevármelo para aquí abajo. Lo voy a girar. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues fijaros, cojo el punto A de la recta, en este caso sería A1, A2, y voy a hacer un corte por aquí, por el punto A. Y lo voy a representar de perfil. Aquí tendría el punto A de perfil. ¿Vale? Y lo voy a girar, porque el giro es alrededor de este punto. Este giro que estamos haciendo aquí es alrededor de este punto. Pues entonces, a partir de aquí, lo voy a girar y obtengo aquí el punto A abatido. ¿Vale? Con lo cual ya tengo aquí la recta abatida. Y aquí ya tengo el ángulo alfa. Es bastante fácil. O sea, lo que estoy haciendo es abatiendo la recta alrededor de la línea de tierra. Y para hacerlo, estoy eligiendo un punto cualquiera. Como el centro de giro es este, porque el giro hemos dicho que es alrededor de la línea de tierra, pues tengo que calcular el radio de giro. Este es el radio de giro. Por eso lo he representado en el perfil. ¿Vale? Entonces, este es el giro. Y ya os tengo el ángulo alfa. El problema inverso, pues igual, si a mí me dicen encuentra una línea que forme alfa grados con la línea de tierra, pues yo parto de la línea batida y lo que hago es un desabate, elijo un punto cualquiera y lo desabato. Claro, ¿qué ocurre? Que necesito algún dato más, porque hay infinitas rectas que formen un ángulo alfa, entonces voy a necesitar un dato más, que pase por un punto o lo que sea, ¿de acuerdo? O que pase por un punto de cota 3, o que se corte con otro, lo que sea. Pero al final el problema es el mismo. Yo, en vez de hacerlo a partir del punto, encontrar la recta batida y el ángulo, pues al contrario, dibujo el ángulo, pinto la recta batida y luego elijo el punto y lo desabato. Vale. Ángulo que forma un plano con la línea de tierra. También hay dos métodos y, aunque aquí se me ha olvidado dibujar la figura del triángulo auxiliar, pero bueno, más o menos lo vemos, sería este. Este es el punto A, el punto B y el punto M. ¿Vale? Entonces, aquí hay un triángulo rectángulo. Si yo quiero dibujar un plano que forme un ángulo alfa con la línea de tierra, pues lo que puedo hacer es dibujar una línea que pase por la línea de tierra que forme un ángulo 180 menos alfa. Y ya sé que por un punto cualquiera de esa línea que yo elija después, el plano perpendicular, que es este, va a formar un ángulo alfa. Naturalmente, también este es un problema que tiene un grado de libertad. Ahí puedo elegir infinitas líneas que formen un ángulo alfa con la línea de tierra. ¿Vale? O sea que es el caso este anterior. Hay infinitos casos. Ya me delimitará el problema cuál de ellos tengo que elegir. ¿Vale? Este sería el primer método. Visto es inmediato. El segundo método, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en, parecido a lo que hicimos aquí con la recta, que dibujar un punto de perfil, pues haríamos lo mismo. Dibujaríamos un punto de perfil. Entonces lo que haríamos es lo siguiente. Elegimos un punto cualquiera, punto A, ¿vale? Y vamos haciendo un corte. Lo que haríamos aquí es como dibujar pues la traza, la intersección del plano, ¿vale? En ese punto.
¿vale? Elegimos un punto A cualquiera, nos lo llevamos aquí, este sería el punto A1 abatido, y trazamos esta línea. Y ahora desde la línea de tierra trazamos la perpendicular. ¿De acuerdo? Y este punto lo desabatimos. Entonces ya sabemos que este sería el punto P por el que tiene que pasar, ¿vale? La recta de máxima pendiente del plano. Bueno, este otro método no es tan claro como el anterior, pero bueno, también vale. ¿Vale? Y ya está, ¿no? Hemos terminado con esto, con el tema de ángulos. Bueno, pues entonces, por hacer un resumen. ¿De acuerdo? Por hacer un resumencito, lo venimos al principio. Y el tema de ángulos. Casi siempre tenemos que reducir el problema a un ángulo entre dos rectas. Porque teniendo las dos rectas en el espacio ya cortándose, abatiendo el plano. Y bueno, digo abatiendo, pero en vez de abatir puede ser mediante un giro o mediante un cambio de plano, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente el abatimiento es algo que vamos a hacer de forma más común y nos va a ser mucho más fácil, ¿vale? Pero oye, que se puede hacer un giro también y colocamos las dos rectas frontales u horizontales con ese giro y conseguimos el mismo efecto. Al tener las frontales u horizontales tendríamos también el ángulo, ¿vale? Ángulo entre recta y plano, como lo reducimos también en el problema anterior. Ángulo entre dos planos, también lo mismo, como lo reducimos. Ángulo en una recta con los planos de proyección, ¿vale? Determinar qué ángulo forma una recta con los planos de proyección. Y el ejercicio contrario, determinar la recta dados los ángulos con los planos de proyección. Método 1 y método 2. Me da igual el que uséis en los problemas. Y repito que es conveniente que hagáis esta construcción aparte y luego ya cuando tengáis las direcciones correctas las trasladéis al ejercicio final. Esto dijimos que era, esto estaba mal, ángulo de, esto era el ángulo de un plano con los planos de proyección, ¿vale? Con H y V. Ángulos de un plano con H y V. Ángulo de una recta con la línea de tierra, ángulo de un plano con la línea de tierra por el complementario, es el método más rápido, y un segundo método que es mediante el abatimiento de un punto. Vale, pues con esto terminaríamos el tema de ángulos. Como digo, yo os pondré 2 o 3 problemillas simples de ángulos, pero en realidad luego los problemas de ángulo van a aparecer en los problemas completos, sobre todo, como digo, en la primera parte, ¿vale? En la parte de definición del ejercicio. Bueno, pues vamos a empezar el segundo bloque. Yo no sé si me va a dar tiempo a terminar este bloque hoy. Supongo que sí. Y lo que quiero es mezclar las transparencias con unas vistas en 3 dimensiones que tengo ahí hechas con SketchUp. Porque yo creo, pienso yo, que vais a ver mejor el ejercicio, ¿no? Bueno, como digo, ahora vamos a empezar con figuras en el espacio. Ya en principio, ya sabemos cómo trabajar con figuras planas. Hemos hecho proyecciones de polígonos, hemos hecho alguna proyección de un círculo, que sabemos que se proyecta como elipse. De todo eso vamos a seguir trabajando porque en todos los ejercicios va a seguir habiendo figuras planas a partir de las cuales vamos a encontrar las figuras, estas figuras en 3 dimensiones, ¿vale? O sea que, por ejemplo, en el caso del tetraedro que vamos a ver hoy, pues al final un tetraedro es un triángulo, o sea que se puede construir a partir de un triángulo creciéndolo la altura que corresponda, ¿vale? O una pirámide igual, una pirámide, por ejemplo, de base cuadrada, pues sería pintar el cuadrado en el plano que corresponda y elevarla la altura que tenga la pirámide. Todo eso lo vamos a ir viendo cada una de las figuras de los poliedros o de las figuras en el espacio, le vamos a dedicar un capitulito. Los primeros van a ser más extensos porque, bueno, pues tienen más detallitos, los poliedros tienen sus relaciones métricas especiales, etcétera. Pero luego ya cuando hablemos de prismas y de pirámides y de cilindros y conos, pues iremos un poquito más rápido, ¿vale? Bueno, primero tenemos que tener algunos conceptos claros, ¿vale?
las figuras en el espacio, cuando las proyectamos, pues tenemos que seguir una regla, y es que proyectamos las aristas. Naturalmente las caras no se proyectan, porque las caras son trozos de plano. Y ya cuando vimos el plano en diédrico, y ya visto todo lo que hemos dado, realmente representamos un plano, lo que representamos son las trazas. Cuando tenemos una figura en el espacio, cada cara es un plano diferente. Lo que no vamos a hacer, ni mucho menos, es encontrar las trazas de cada uno de los planos de las caras. Eso ni tiene ninguna utilidad, ni nos aporta nada, vamos, y además nos emborronaría mucho el ejercicio. Entonces, las caras naturalmente no se representan. Tenemos que poder interpretar las caras de la figura a simple vista viendo sus aristas. Y naturalmente sabiendo qué figura es, ¿no? Porque si no sabemos qué figura es, a lo mejor es un poquito complicado ver, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, que tenemos ahí a la izquierda una pirámide, pues vemos que tiene 5 caras triangulares y una cara pentagonal, ¿vale? Pero ahí lo que está representado son las aristas. Bueno, yo le he dado un color gris a las caras más que nada para ayudaros, pero ese color gris luego no aparece en el ejercicio diédrico, salvo que yo en alguna solución lo ponga para que identifiquéis bien la figura. Vosotros no vais a rellenar de gris un ejercicio, ni con un lápiz, ni con un color, ni nada, ¿vale? Eso no debéis hacerlo nunca. Entonces, como digo, cuando se representan las proyecciones de una figura tridimensional, lo que representamos son las aristas. Sí es habitual, y es una cosa correcta, que las aristas que estén ocultas por caras que quedan de frente o caras que quedan arriba, pues esas aristas se representen con línea de trazos. En esta figura, pues si esto lo pasamos a diédrico, si esto fuera, por ejemplo, la proyección vertical de una pirámide, pues estas aristas deberían aparecer con línea de trazos. ¿Por qué? Porque están ocultas por las 3 caras que quedan de frente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, eso sí lo tenéis que tener claro. Tenéis que saber que si el vértice este está más alto, bueno, pues naturalmente define que estas 4 aristas están por delante, ¿vale? Y estas están por delante. Eso con una sola vista no lo vemos, lo tenemos que ver con las 2 vistas, porque a lo mejor, imaginaros, bueno, aquí se ve bien clarito, porque yo he dibujado estas 3 aristas, las he dibujado más claritas, ¿vale? Como si las estuviéramos viendo a través de un cristal semitransparente. Pero, oye, podría ser que este punto estuviera por delante, ¿vale? O sea, imaginaros, por ejemplo, que la pirámide tiene la base pentagonal, pero que este punto esté por delante y estos dos estén más hacia atrás. Entonces la visibilidad cambia completamente. La visibilidad sería esta, ¿vale? Es otra figura completamente diferente, ¿vale? O sea, es como la figura justo dándole un giro de 180 grados, ¿eh? O sea que este punto, que aquí lo tenemos detrás, al girarlo 180 grados se coloca delante. Entonces, claro, con una sola vista, si esto está dibujado en una sola vista, no sabemos cuál es el alejamiento de los puntos, con lo cual no tenemos certeza de qué aristas se ven y qué aristas no se ven. Entonces, eso lo necesitamos ya apreciar cuando tengamos las 2 proyecciones, ¿vale? Entonces, la proyección, por ejemplo, si esta fuera la vertical, la horizontal de esta pirámide, pues podría ser algo así. Entonces, aquí ya sí estamos viendo que este punto tiene mayor alejamiento, ¿no? Y a lo mejor el vértice pues, puede estar por aquí, ¿vale? Entonces ya a partir de esta proyección horizontal sabemos que este punto tiene mayor alejamiento, o sea que esto está por delante, con lo cual estas 3 aristas van a ser visibles siempre, que son estas 3, ¿vale? ¿Y cuáles no van a ser visibles? Bueno, pues si esta es una cara y esta es otra cara, pues ya parece aquí evidente que estas no van a ser visibles aquí, ¿eh? Aquí sí serían todas visibles. Pero aquí en la proyección vertical, pues estas 2, ¿vale? A partir de la información que vemos en la proyección horizontal, pues ya deducimos que no son visibles. ¿De acuerdo? Entonces, una de las partes que tenéis que hacer en el ejercicio es cuando representéis una figura, ver cuáles son sus aristas ocultas y cuáles son sus aristas aparentes, las que se ven. No solamente porque estén ocultas por las mismas caras de la figura, sino porque además pertenezcan a otro diedro, ¿eh?
Entonces ya hemos dicho algunas veces que todo lo que está en el primer diedro es positivo, ¿vale? Y es visible, pero todo lo que está en el segundo, tercer y cuarto diedros es oculto. Bueno, como yo ya os comenté alguna vez, cuando hagamos los ejercicios, perdona un segundito, que en Macarena le voy a decir que estoy en clase. Macarena, ¿estoy en clase? Estoy en clase. Te llamo cuando termine, ¿vale? Venga, estará. ¿Vale? Entonces, os estaba diciendo que en los ejercicios que pongamos, si son de figuras, hombre, probablemente la figura, a no ser que expresamente lo pensemos para que, por ejemplo, entre una parte en el segundo diedro y os pidamos, por ejemplo, la intersección con el plano vertical, si es una figura, un ejercicio normal, por así decirlo, la figura se va a encontrar siempre en el primer diedro. No vamos a hacer, aparte que no se gana nada. Si yo os pongo un problema cuya solución es el segundo diedro, todos son líneas ocultas. Entonces, pues tampoco ganamos nada. ¿Vale? Entonces, probablemente las figuras que se os pongan a los ejercicios estén en el primer diedro, todas, y posiblemente a lo mejor alguna pues pasa un trozo al segundo diedro o pasa un trozo al al cuarto diedro, ¿vale? Pero porque expresamente se haya diseñado así para que cortéis la figura con el plano vertical o con el plano horizontal, pero vamos, serán casos contados. Bueno, conceptos que tenéis que saber en cuanto a las figuras tridimensionales. Bueno, lo que son las aristas, ya lo hemos visto, lo que son las caras. Las caras de una figura tridimensional pueden ser planas, pero puede que no sean planas. Pueden ser de revolución o pueden ser curvas de cualquier tipo. Por ejemplo, un cono tiene una superficie curva de revolución, ¿vale? Pero, por ejemplo, un cilindro de base elíptica, pues tiene una superficie curva, pero no es de revolución. Entonces, bueno, que sepáis que puede haber figuras con superficies planas, como por ejemplo los poliedros que vamos a empezar con ellos, o las pirámides o los prismas, pero que también hay figuras con superficie de revolución, como los conos y los cilindros, pero también puede haber superficies que no son de revolución. Por ejemplo, un cilindro oblicuo. Imaginaos que esto es el círculo, pero el vértice está aquí. ¿Vale? Entonces este cilindro no es de revolución. Tiene una superficie curva, pero no es de revolución. Pero eso a priori no tiene que haber ningún problema. Cada figura tiene un método de resolución y normalmente no tiene que ver que sean de revolución o no. Lo único que las figuras de revolución pues tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, un cono de revolución, cuando lo cortamos con un plano perpendicular al eje, pues sabemos que nos da un círculo. Bueno, así cosas como esas las iremos viendo, son particularidades. Pero aquí si cortamos por un plano, pues vamos a obtener una elipse. ¿Vale? O sea, que no es un... Elijamos el plano que elijamos, vamos a obtener una elipse. ¿Por qué? Porque esto no es de revolución. Solamente cuando sea de revolución vamos a obtener un círculo. Bueno, pues todo eso lo iremos viendo con los ejercicios. ¿Qué más conceptos, aparte de arista y cara, tenemos que conocer? Bueno, pues el concepto del ángulo de la cara. O sea, aquí tenemos una cara y una cara, normalmente, pues si es un triángulo, habrá varios ángulos, ¿vale? Y luego está lo que se llama el ángulo entre caras o ángulo del diedro. Bueno, esto no es que aparezca mucho en los ejercicios, pero son conceptos que tenéis que conocer. Llamamos ángulo de diedro al ángulo que forman dos caras, pero, y eso ya lo tenéis ahí en los apuntes, no lo he puesto en la transparencia, pero hay una cosa que se llama ángulo triedro, ¿vale? Que son el triedro, tetraedro y pentaedro, que son ángulos que forman 3 caras, 4 caras, 5 caras o 6 caras, ¿vale? Tampoco son conceptos que manejemos en los ejercicios de dibujo técnico o de diédrico, pero que lo conozcáis, ¿vale? Entonces, eso se llama ángulos poliedros. O sea que un ángulo no es solamente el ángulo que forman... Perdonadme, un segundito, ¿vale? Un momentito.
Perdonadme, que es que me tienen que operar y me han llamado del hospital para decirme que me van a llamar, no puedo darme cita. Vale. Bueno, pues eso, ¿vale? Los ángulos poliedros son los ángulos que forman también las caras de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6. Bueno. Vamos a ver los poliedros regulares, que son los que vamos a estudiar en diédrico y que son los que van a aparecer en los ejercicios. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Me estáis escuchando? Sí. Sí. Vale. Seguís viendo la pantalla bien, ¿no? Sí. Bueno, hay 5 poliedros regulares. ¿De acuerdo? Bueno, los poliedros regulares cumplen la condición de que sus caras son iguales, ¿vale? Todas sus caras son iguales. Y naturalmente, al ser todas las caras iguales, los ángulos poliedros, los ángulos internos que forman esas caras, son también iguales, ¿vale? De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Entonces, como digo, hay 5 poliedros regulares. Lo que pasa es que nosotros, a efectos de... Yo, en la parte de teoría, me voy a quedar en el octaedro. O sea, hoy vamos a ver el tetraedro, lo que dé tiempo. En la clase siguiente veremos el cubo, el hexaedro, y luego veremos el octaedro. Pero el dodecaedro y el icosaedro, aunque solemos verlo, y yo os pondré algún ejercicio, no para que lo hagáis, sino para que lo veáis, normalmente no solemos poner los ejercicios porque se tarda demasiado. Se tarda en trazar un icosaedro o en trazar un dodecaedro, fijaros que tiene 30 aristas. Entonces, bueno, al final es un ejercicio de paciencia más que de conocimiento. Entonces, pues normalmente ya hace un tiempo, antes los poníamos, pero ya hace un tiempo que no los ponemos. Entonces, bueno, os digo que os pondré algún ejercicio ilustrativo de cómo queda, porque cuando estos poliedros, el dodecaedro o el icosaedro se colocan en cierta posición, pues bueno, pues tienen una apariencia un poco peculiar, ¿no? Pero resolver nosotros un ejercicio de este tipo, pues la verdad es que no vale la pena porque se pierde demasiado tiempo. Pero de estos 3, el tetraedro, que como digo es el que vamos a ver hoy, el cubo o hexaedro y el octaedro, esto sí es muy habitual que los pongamos en los exámenes, y los ejercicios que vamos a hacer también de práctica os voy a poner estos 3, ¿vale? Como poliedros regulares. Luego aparte, pues todo lo que venga después, los conos, los cilindros, etcétera, etcétera. Vale, entonces, bueno, aquí en esta tablita os viene pues más o menos un resumen de las características particulares que tienen las caras, ¿vale? De cada una de las figuras, los ángulos que forman esas caras, porque claro, las caras, una de las condiciones de los poliedros regulares es que las caras sean, de los poliedros, perdón, las caras sean polígonos regulares. O sea, aquí son triángulos equiláteros, aquí también, y aquí son cuadrados. Aquí son también triángulos equiláteros y aquí son pentágonos. O sea que solamente hay estos 5, no hay más. Luego hay otras derivaciones, los estrellados, etcétera, pero los únicos poliedros regulares que cumplen eso, que sus caras son iguales y son polígonos regulares, son estos 5. Ya no hay más. Bueno, pues aquí en las características os dice de cada cara cuáles son los ángulos, ¿vale? En el caso de los triángulos equiláteros, pues naturalmente son 60 grados. En el caso de los cuadrados son 90. Aquí sería triángulo también. Y en el caso de los pentágonos, pues son 108. ¿Vale? O sea que cada angulito interior de un pentágono son 108 grados. Los ángulos poliedros, pues fijaros que en cada vértice, por ejemplo, en el tetraedro, concurren 3 aristas, ¿vale? Entonces, pues el ángulo poliedro es de 180 grados. En el cubo concurren también 3 aristas y el ángulo poliedro es 270 grados. Y en el icosaedro, perdón, en el octaedro, concurren 4 aristas en cada vértice, 4 aristas. Bueno, esto, el ángulo poliedro, como digo, es un dato que luego no lo vamos a usar. El número de caras y el número de vértices lo tenéis aquí en cada una de las figuras y el número de aristas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a quedar con estas 3 para estudiarlas en profundidad. Vamos a dedicarle un capitulito a cada una de ellas y veremos ejemplos de
cómo se representan y cómo se resuelven los problemas más habituales con ellos. Otra cosa es que luego haya algún problema que no hayamos visto y que, bueno, si entendemos todo lo que hemos hecho, no vamos a tener ningún problema en entender cómo se resuelve el resto de problemas. Bueno, vamos a empezar con el tetraedro, ¿de acuerdo? Tetraedro, bueno, pues aquí tengo a la izquierda dibujado un tetraedro genérico que, bueno, está en perspectiva. Todas estas figuras en perspectiva están hechas con el SketchUp, ¿vale? Voy a poner un momentito el SketchUp para que veáis. Voy a intentar alternar las transparencias con las figuritas que tengo hechas con SketchUp, porque lo vais a ver bastante bien. Si tenéis interés, si me lo pedís, yo las figuritas las cuelgo también en el campo virtual. Pero tenéis que instalar el programa SketchUp, ¿vale? Vamos a ver si lo vemos. Tetraedro. ¿Vale? El programa SketchUp es gratuito. Bueno, pues fijaros que el programa SketchUp es un programa de diseño en 3D y os permite diseñar, y fijaros que podéis ver cómo es la figura. Entonces veréis que ahora cuando vemos los ejemplos, yo tengo algunos ejemplos hechos aquí en SketchUp simulando ser un escenario diédrico, y veremos cómo podemos ver las proyecciones. Por ejemplo, este tetraedro, si lo colocamos así, sería la proyección horizontal y esta sería la proyección vertical, ¿vale? O sea que, ¿de acuerdo? Bueno, pues el tetraedro tiene 4 caras, que son triángulos equiláteros, tiene 1, 2, 3 y 4 vértices, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aristas, ¿vale? Todas las aristas miden lo mismo, todos los ángulos interiores son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las relaciones métricas del tetraedro están resumidas aquí, en esta figurita, que nunca hay que perderla de vista. ¿Por qué? Porque me relaciona la longitud de la cara con la altura de la figura. Fijaros, aquí está la altura de la figura. ¿Cómo encuentro la altura de la figura? Pues dibujo un triángulo rectángulo, equilátero, perdón, ¿de acuerdo? Trazo dos medianas. Desde este punto trazo la perpendicular y con un arquito con el lado encuentro la altura, ¿vale? Y esto lo puedo hacer tanto en dirección directa, o sea que a partir de A encontrar H, pero también lo puedo hacer al contrario. A partir de H puedo encontrar A. O sea, tendría que hacer, yo hago esto con cualquier tamaño y ahora digo, bueno, si mi H real es esta, pues hago una motecia y ya tengo aquí A, ¿vale? O sea que fijaros que si, por ejemplo, de un tetraedro lo que me dan no es el lado, sino la altura, pues hago una figura esta con cualquier dimensión y haciéndole una homotecia, aquí me llevaría la H real y aquí por homotecia me sale la A real, ¿vale? O sea que esto no lo perdáis nunca de vista, porque vale tanto para calcular la altura de la figura a partir del lado como al contrario. Aparte de la altura de la figura, que es esta, también tenemos aquí un parámetro que se llama HC, que es la altura de la cara, ¿vale? Que naturalmente, pues en un triángulo, la altura de la cara es la perpendicular trazada de un vértice al lado contrario. Como es un triángulo equilátero, las tres alturas de las caras son iguales, ¿vale? Serían tres líneas iguales que se van a cortar en este punto del triángulo, que es a la vez el incentro, el circuncentro y el baricentro, ¿vale? O sea que, como el triángulo es equilátero, este punto, donde se cortan las tres alturas de la cara, es el incentro, porque también es el corte de las bisectrices, es el circuncentro, es el centro de la circunferencia inscrita y de la circunscrita, ¿vale? Incentro de la inscrita y circuncentro de la circunscrita, y es el baricentro, porque también es el centro de gravedad de la cara, ¿vale? Estamos hablando de una cara. Entonces, como digo, esta figurita, que es la que tiene las relaciones métricas entre el lado, la altura de la cara y la altura de la figura, no la perdáis de vista, ¿eh? La tenéis que tener muy, muy en cuenta. En cuanto al centro de gravedad o al centro geométrico en 3D en el espacio del tetraedro, pues lo podemos encontrar cortando diferentes alturas, ¿vale?
Fijaros que tenemos 4 caras, pues tenemos 4 alturas diferentes. Altura me refiero a esta altura, ¿vale? Si las cortamos las 4, o que cortemos 2, ¿vale? Se cortan en este punto que es el centro geométrico, pero también es el centro de gravedad, ¿vale? Es más que es un centro que fijaros que equidista de los 4 vértices, naturalmente, y también equidista de los 4 planos, de las 4 caras. O sea que ese punto es el centro de gravedad. Bueno, pues igual que la altura se encuentra a 2/3 del vértice y 1/3 del lado contrario, en el centro geométrico se cumple que el centro de gravedad sobre la altura de la figura está a 1/4, ¿vale? Pero bueno, esto es algo que es interesante saber porque a lo mejor no tengo por qué hacer tanto corte, sino que solamente con encontrar una altura la divido por 4 y sé que en la primera parte ahí está el centro de gravedad. Pero bueno, si no, con que encuentre otra donde se corten, ahí se corta, ¿vale? Pero es interesante esto. Y este sería, como digo, centro geométrico de la figura en el espacio y también coincide con el centro de gravedad, ¿eh? Siempre hay problemas en los cuales es interesante conocer el centro de gravedad porque nos permite saber la estabilidad de la figura, ¿eh? Por ejemplo, yo qué sé, un prisma, por ejemplo, apoyado en un plano inclinado. ¿Cómo sabemos si el prisma se va a tumbar o no? Pues si el centro de gravedad está fuera de la base, si la vertical del centro de gravedad está fuera de la base, pues esto se cae, ¿eh? Si está dentro de la base, como mucho se puede resbalar, pero no se va a caer, ¿eh? Entonces los problemas de centro de gravedad pues son muchas veces interesantes. ¿Por qué? Porque influyen en la estabilidad de las construcciones, ¿eh? Cuando ya veáis ingeniería civil ya más avanzado, pues veréis que es fundamental saber dónde está el centro de gravedad de la figura y que caiga en vertical sobre la base, porque si cae fuera de la base, el objeto se tumba, se cae. Bueno, más cosas en el tetraedro. Lo que se le llama sección principal. Todos los poliedros tienen lo que se llama una sección principal. Una sección es un plano de corte, ¿vale? O sea, cortar la figura por un plano especial. En el caso del tetraedro, ese plano especial es un plano que divide a la figura por la mitad. Entonces, ese plano de corte es este, pasa por una arista y por el punto medio de la arista contraria. Entonces, naturalmente, ese plano de corte divide la figura por la mitad, ¿eh? Y se llama sección principal. Esa sección principal es un triángulo en el cual un lado es un triángulo isósceles, en el cual un lado es la longitud de la cara, A, y los otros dos lados son las alturas de las caras, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo podemos deducir perfectamente de aquí. Fijaros que una es la altura de esta cara de aquí y la otra es la altura de esta cara de aquí. Entonces, la sección principal es un triángulo isósceles. ¿Por qué es interesante la sección principal? Porque a lo mejor, en vez de en un problema definirlo mediante un tetraedro, por ejemplo, apoyado en una cara, os dan, un ejemplo puede ser, oye, el plano tal corta el tetraedro tal en una sección principal, ¿vale? Entonces, os están definiendo, en realidad, en vez de definiros una cara para resolver el problema, os están definiendo una sección principal. No tienen ningún problema, pues ya lo veremos en algún ejercicio, o hoy en el esquema que vamos a ver, que no tiene ningún problema porque se resuelve igual. Pero eso, que la sección principal, en el caso del tetraedro, es esta, ¿vale? Es la que pasa por un lado y por el punto medio de la arista contraria. Naturalmente, como un tetraedro tiene 6 aristas, pues hay 6 secciones principales diferentes. Una, la que pasa por aquí, otra la que pasa por aquí, otra la que por aquí, otra por aquí, por aquí y por aquí. O sea, hay 6 secciones diferentes, ¿eh? Todas son idénticas, todas son iguales y dividen a la figura por la mitad. Bueno, lo que os voy a poner ahora son escenarios desde el más básico, que es este, al casi más complejo, de que nos podemos encontrar los ejercicios en los cuales haya tetraedros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, estos escenarios los tengo aquí, hechos en 2B,
pero también los tengo en 3D. Entonces, los primeros no, porque son muy facilitos, pero esto no es. Bueno, mientras lo claro, os enseño este. Esto, por ejemplo, esta es una figura en la cual podemos ver el centro geométrico. Fijaros aquí que he dibujado tres alturas, ¿vale? Fijaros que cada altura, esta sería una, por ejemplo esta, que va desde este vértice hasta el punto medio, punto central de la otra cara. Entonces podemos comprobar que el centro geométrico, que es este punto, está a 1/4 de la cara y a 3/4 del vértice. ¿Vale? A ver si cargo el que corresponde. Vale, aquí está. Bueno, entonces fijaros lo que yo he hecho en las figuritas que vamos a ver hoy, que son, como digo, planteamientos de ejercicios del tetraedro, los he diseñado aquí pues simulando un escenario diédrico, ¿vale? Entonces, para ver la proyección vertical, pues nos colocamos así, el punto de vista así, y vemos lo que estamos viendo aquí en la proyección vertical, y para ver la proyección horizontal, pues nos colocamos así, y vemos la proyección horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que esto nos ayuda mucho a analizar el problema. Bueno, este es básico, esto sería el primer caso, que es pues un tetraedro apoyado en el plano horizontal, ¿vale? Entonces, la tontería del ejercicio este sería localizar la base, que es un triángulo del lado A, ¿vale? Y ya el ejercicio pues nos diría cómo está localizado, si tiene un lado paralelo a la línea de tierra, si un paralelo es tangente a esta otra figura, o pasa por un punto, etcétera. Pero una vez que tengamos ya la base, una de las caras, para encontrar el vértice contrario, lo único que tendríamos que buscar es el punto central, usando dos medianas, y lanzar una vertical de longitud h. Entonces, en una hoja aparte, ¿vale? O en un hueco de la hoja, nos haríamos esta construcción. Si lo que nos dan es el lado, encontramos h y ya la aplicamos en el ejercicio, ¿vale? ¿De acuerdo? La aplicaríamos aquí, ¿eh? O sea que, fijaros lo tonto que es. Localizamos una cara y a partir de ese punto central elevamos h en una vertical. Y ya tenemos aquí el vértice superior. Lo unimos con los otros tres vértices y ya tenemos la figura. Naturalmente, viendo la visibilidad. Aquí en este caso, tal y como está, fijaros que aquí en proyección vertical esta línea es oculta. Además que se ve bien porque si lo ponemos en proyección horizontal, la cara que queda más frontal es esta, con lo cual esta arista es la que queda oculta. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera posición así fácil. Segunda posición, un tetraedro con dos aristas horizontales, ¿vale? Bueno, si tiene dos aristas horizontales, pues no tiene más remedio que tener esta forma, porque si lo inclino un poquito más, esta arista dejaría de ser horizontal, tanto si lo inclino hacia un lado o hacia otro. Entonces, pues nada, partimos una arista horizontal y para que la que está claro, si una arista es horizontal, todas las que salen de ella, o sea, estas cuatro, perdón, no pueden ser horizontales. La única que puede ser horizontal también es la contraria, la que está enfrente. Entonces, esta sería la única posición. Fijaros, cuando un tetraedro tiene dos aristas horizontales, su proyección horizontal es un cuadrado, ¿vale? Y es una cosa rara, porque si veis esto, digo, hostia, ¿esto es un tetraedro? Pues sí, un tetraedro, que si lo tenéis, veis que esto es un cuadrado, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo 3D para demostrarlo. A ver si puedo abrirlo.
¿vale? Aquí lo veis. Entonces, esto es un tetraedro que está apoyado ahí en una de las aristas, horizontal, la otra también es horizontal, entonces, fijaros, si lo ponemos en proyección horizontal, esto es un cuadrado. Y en ese cuadrado, ¿cuáles son las longitudes? Bueno, pues fijaros que aquí vemos, en este cuadrado, en la proyección horizontal, vemos aquí el lado en verdadera magnitud, porque es una línea horizontal, y aquí abajo también. O sea que esta línea también es el lado en verdadera magnitud. Teniendo esos dos, pues lo demás lo único que tengo que hacer es unirlo. Vale, esto en proyección horizontal. Y en proyección vertical, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia es lo que se llama MD, la mínima distancia entre aristas, ¿vale? Y me parece que no, aquí está, la tenemos aquí, en la misma figura de la sección principal. La mínima distancia entre aristas, que es esta de la que no he hablado antes, es la mínima distancia que hay entre una arista y la contraria, la que está enfrente, ¿vale? Y es la longitud del segmento que une los puntos medios. Bueno, pues esta longitud la podemos sacar a partir de este triángulo isósceles, en el cual tenemos el lado y las alturas de las caras. Bueno, pues esto es MD, la mínima distancia entre aristas. Y fijaros que en esta figura, ¿vale? La mínima distancia entre aristas aparece aquí, como una línea vertical, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tengamos esto ya hecho, llevamos los puntos arriba y esta distancia que tenemos que poner aquí, ¿cuál es? Pues la mínima distancia entre aristas, con lo cual en el ejercicio también, aparte de tener esta figurita hecha aparte, pues también haríamos esta otra, ¿vale? Esta otra es para representar o buscar la mínima distancia, porque aquí no la tenemos, ¿eh? Aquí no la tenemos. O sea que una vez que hemos hecho esto, como ya tenemos H, pues hacemos otro triángulo en el cual nos llevamos a H y H, y aquí tenemos MD, ¿vale? ¿De acuerdo? También es posible que MD nos lo den y me digan un tetraedro en el cual la mínima distancia entre aristas es 3. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues reconstruir el tetraedro, encontrar H y encontrar A. Si yo sé que el tetraedro vale 3, ¿cómo encuentro H y A? Bueno, pues fijaros, yo me hago un tetraedro cualquiera, ¿vale? Me hago un tetraedro cualquiera y encuentro aquí H, ¿vale? Y con este mismo tetraedro encuentro aquí MD. Y ahora me hago una homotecia. Ahora aquí me llevo 3 y hago la homotecia. Y ya tengo aquí A y H. O sea que al final es hacia atrás. El ejercicio es hacia atrás. Yo puedo tener el lado y encontrar la altura de la figura, la altura de la cara también si hace falta, y la mínima distancia. O, al contrario, que me digan, que me definan un tetraedro por la mínima distancia entre sus aristas. Entonces yo, por homotecia, pum. Todo esto, como digo, lo hacéis en hojita aparte, los calculitos bien limpitos, para que luego veamos que en el ejercicio están bien aplicados. Bueno, otro caso, ¿vale? Ya este caso es el más fácil. Este caso tiene la particularidad que aquí vemos la mínima distancia en verdadera magnitud. Y este ya, otro caso un poquito más avanzado, que sería un tetraedro que está apoyado en un plano proyectante. Siempre que tengamos figuras apoyadas, ¿vale? Apoyado en la palabra clave, ¿qué hacemos? Encontramos el apoyo, la superficie de apoyo, y nos olvidamos del resto. Y luego ya cuando ya tengamos bien definido la base, donde está apoyada la figura, entonces ya desarrollamos el resto. Entonces, fijaros, aquí en el ejercicio, lo que hemos hecho es que, como es un plano proyectante, lo hemos abatido. Naturalmente, el plano proyectante abatido es muy facilito porque aparece directamente abatido aquí alrededor de la traza horizontal, ¿vale? Dibujamos la base, que sabemos que es un triángulo equilátero con los datos que nos den. Igual nos dan el lado, que un lado es horizontal o que un lado es paralelo, lo que sea. Y lo que hacemos ahora es desabatirlo. Y encontramos aquí ya el triángulo, en este caso sería este, ¿vale? Este es el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y lo desabatimos, ¿de acuerdo? Como es un plano proyectante, naturalmente las proyecciones las llevamos aquí y tendríamos los 3 puntos, ¿vale? Entonces, esta sería la base. Esta sería la base, este triángulo.
Una vez que tenemos la base, que es una cara del tetraedro, pues entonces ya lo elevamos. ¿Cómo lo elevamos? Si tenemos una base, para elevarlo cogemos el punto central y le trazamos la perpendicular. Bueno, pues entonces vamos a buscar el punto central, lo hemos hecho aquí. Hemos trazado dos medianas y tenemos el punto central. Este es el centro, nos lo llevamos por aquí y está aquí, ¿vale? Lo hubiéramos podido hacer aquí y desabatirlo, pero es igual, es que nos va a salir directamente. O sea que este no hace ni falta ponerlo. Y ahora la perpendicular. Claro, ¿cómo trazamos la perpendicular a un plano? Pues sin problema. Sabemos que la perpendicular a un plano es de esta forma. Como un plano proyectante, además, pues una será esta y otra será esta. Como además sabemos que en la línea esta que hemos trazado, esta de aquí es frontal, pues la estamos viendo aquí en verdadera magnitud. Entonces, nos llevamos aquí la altura de la cara, la altura de la figura, h, y obtenemos el vértice. Y aquí nos lo traemos por abajo, nos lo traemos por abajo y obtenemos aquí la otra dirección. Y ya está. Y ya unimos las cuatro aristas. 1, 2, 3 y 4. Perdón, las 3. 1, 2 y 3. Y decidimos cuáles son las que se ven. Claro, como aquí hay una arista, como aquí hay un vértice, se supone que esta arista va a ser visible. Perdón, esta arista y esta van a ser visibles. ¿Vale? Por lo cual esta probablemente es la que quede oculta. ¿Vale? Entonces, fijaros que hemos reducido el problema a dibujar el triángulo de apoyo y el siguiente, como es un plano proyectante, pues sale directamente. Si el plano es oblicuo, el ejercicio es idéntico. Lo único que el plano, en vez de ser proyectante, es oblicuo y hay que tener un poquito de cuidado al abatirlo. Pero el problema es exactamente igual. También difiere en que la altura ya no aparece en verdadera magnitud, sino que se ha convertido en un problema de distancia. Entonces, fijaros, el ejercicio consiste en, primero, abatir el plano. Tengo aquí la traza del plano abatida y en el plano abatido dibujo la figura, con las condiciones que me dé el ejercicio. Que cumpla tal, que lo que sea. Y ya tengo la base, que es una cara de la figura, y la desabato y obtengo aquí el triángulo. ¿Vale? Aquí tenemos el triángulo. Pues, a ver, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Elevar, ya tengo el triángulo de la base, pues lo mismo, encuentro el centro y lo elevo en una perpendicular, ¿vale? Lo encuentro el centro, que lo tengo aquí, lo he hecho redundante, pero bueno, para que lo veáis, aquí tengo el centro, naturalmente esto tiene que cuadrar, y le trazamos la perpendicular al plano. Pues nada, trazamos una perpendicular por aquí, ¿vale? Esto sería perpendicular, y otra perpendicular por aquí. Entonces, en esa recta, que es esta, por ahí está el punto superior. ¿Pero dónde está? Como esta recta es oblicua, no la tenemos en verdadera magnitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, en la construcción auxiliar encontramos h. Que muchas veces esa construcción auxiliar, si tenemos sitio, la podemos hacer aquí mismo, en el plano abatido. Entonces, yo podría hacer aquí, pues la construcción auxiliar más o menos esa, la misma, y encontrar aquí h, ¿vale? Trazaremos el arco y aquí tendríamos h. Entonces, esta misma construcción, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Que tengo aquí a la derecha, pues si tengo hueco, pues la puedo hacer aquí. Pero bueno, eso ya, como digo, cada uno. Si no la quieres hacer aquí, la haces aparte y ya está. Entonces, obtenemos h. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues aplicamos el problema de si tenemos una recta y queremos llevarnos un segmento de magnitud conocida, ¿cómo encontramos el punto? Bueno, pues cogemos un punto cualquiera, que va por aquí fuera, para que no nos moleste mucho, este punto, y lo vamos a hacer por aquí arriba, para que no nos moleste. Entonces, encontramos aquí la diferencia de cota, ¿vale? X. Nos la llevamos aquí, X, y abatimos la recta. Y ahora aquí ya nos llevamos H. Vamos a suponer que H, no, es esta. Que es esta, ¿no? Le llevamos H y ya nos traemos el punto aquí y nos traemos el punto aquí abajo, ¿vale? Y ya tenemos aquí el vértice. Ya seguimos igual que antes, unimos el vértice con los otros tres y determinamos la visibilidad. ¿Vale? O sea que este ejercicio es prácticamente igual que el anterior. El anterior es más fácil, ¿por qué? Porque al tener la recta de la altura, al ser frontal, pues la tenemos en verdadera magnitud.
Pero aquí, al ser oblicua, tenemos que hacer la construcción de distancia, que ya hemos visto, para encontrar el vértice que falta. ¿Vale? Si queremos ver esto en el SketchUp, a ver, un momentito. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Entonces, fijaros. Ah, no, este es el anterior, ¿vale? El del plano proyectante, ¿veis? ¿Ah? El plano proyectante, que aquí tenemos la altura de la figura en vez de dar una esto. Y en proyección vertical, en proyección horizontal, pues tenemos aquí la solución. El siguiente, el del plano oblicuo. Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, esta sería la proyección horizontal. No os fijéis en el plano, porque estas líneas no aparecen. Esta sería la traza del plano, ¿vale? Pero estas dos líneas aparecen aquí en este dibujo porque, bueno, porque tienen que estar, si no, no se podría dibujar el plano, ¿vale? Proyección vertical y proyección horizontal, ¿no? ¿De acuerdo? Esta sería la traza del plano y esta sería la otra traza. Bueno, ahora ya realmente ya no hay más posiciones que pueda tomar un tetraedro. O está en un plano proyectante o está en un plano oblicuo, apoyado, ya no hay más. ¿Ahora qué viene ahora? Ahora vienen los cortes, ¿vale? Siempre los ejercicios que vamos a hacer es bastante habitual, bastante probable que os pidamos cortes. Que los cortes pueden ser probablemente con los planos de proyección. Por ejemplo, si la figura entra en el segundo diedro o en el cuarto, pues naturalmente se está cortando con los planos de proyección. Pero también puede ser cortes con otros planos. Entonces vamos a ver aquí algunos para que veáis cómo se resuelve. Son muy fáciles, ¿vale? En este caso, un corte de una figura apoyada en el plano H, cortada por un plano horizontal. Esto es inmediato, porque el plano horizontal sabemos que su traza es esta, y todos los elementos del plano se proyectan en V alfa. Con lo cual, ¿cuáles son las intersecciones de estas tres rectas con el plano? Pues estos tres puntos, 1, 2 y 3. ¿Vale? O sea que al final una intersección de una figura con un plano consiste en no cortar unos planos con otros. O sea, yo no voy a cortar este plano con estos planos. Los voy a cortar con las aristas, ¿vale? Que es lo que yo sé hacer. ¿Por qué? Porque de estas caras yo no tengo trazas. Entonces yo voy a trabajar, la figura la trabajo siempre con sus aristas. Entonces, para encontrar la intersección del tetraedro con el plano, voy a encontrar la intersección de las aristas del tetraedro con el plano, para obtener los tres puntos que cuando los una me van a dar la sección, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, como el plano es horizontal, un plano horizontal a su vez es proyectante vertical porque todo se proyecta en V alfa, entonces las intersecciones es bastante evidente que son estos tres puntos. Lo único que tengo que hacer es llevármelos abajo a las aristas equivalentes, 1, 2 y 3, y ya está. Entonces la sección aparece, en este caso, tenemos aquí la sección en verdadera magnitud. Bueno, es un triángulo equilátero también, naturalmente, ¿vale? Porque esto al final, al ser el plano paralelo a una de las caras, pues la sección es un triángulo equilátero. Esto es bastante, no sé, muy clarito, creo yo, ¿no? Si el plano ya no es horizontal, sino que es proyectante vertical, es exactamente igual, porque al final sabemos que todo se proyecta en V alfa, con lo cual las proyecciones de las intersecciones son los tres puntos y lo único que tenemos que hacer es igual bajarlo abajo y ya está. Entonces aquí la diferencia está en que el triángulo de intersección, que es este de aquí, bueno, pues es un triángulo, en principio no tiene ninguna forma, porque depende de la orientación que tenga el tetraedro. O sea, no es ni isósceles ni nada, es un triángulo escaleno, ¿vale? No tiene por qué tener ninguna forma.
¿vale? Pero también es muy rápido porque consiste, fijaros, en cortar por V alfa. Bueno, tanto esto, que es un plano horizontal, si fuera un plano frontal, pues el ejercicio sería igual. Imaginaros, por ejemplo, que esta misma figura, ¿vale? Tal y como está el tetraedro, me dicen, córtalo con este plano frontal, H alfa. ¿Cuál sería el corte? Bueno, pues hacemos el corte aquí, porque todo se proyecta aquí. Pues aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro, ¿vale? Ya no hay corte con ninguna arista más. Entonces esto no lo llevamos. Este de aquí sería este de aquí abajo, este es este, y este de aquí, pues sería este, más o menos, ¿no? Porque es esta arista de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Bueno, pues esta es la solución. Pues cuidado, ¿vale? Esta es la sección. Pero fijaros que es exactamente igual, ¿vale? En el caso de que el plano sea frontal, como este, pues estas intersecciones donde van a aparecer es aquí. Hago las intersecciones que sean y me llevo los puntos para arriba. Naturalmente aquí vamos a tener la sección en verdadera magnitud, en este caso en el plano vertical. Y aquí igual, si el plano en vez de ser proyectante vertical es proyectante horizontal, igual. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que el plano de corte es este, ¿vale? H alfa y V alfa. ¿Dónde están los puntos de corte? Aquí. 1, 2 y 3. Nos lo llevamos para arriba. Este sería aquí. Este sería aquí. Y este, pues, vamos a llevarlo para allá. Sería aquí, más o menos. ¿Vale? Pues ya tendremos aquí el triángulo. Bueno, fijaros que en este primero, el plano no corta la base. Fijaros que la traza esta no pasa por la base. Y la que pasa es esta. ¿Vale? Y en este ocurre lo contrario. En esta traza sí corta la base. Pero al final, sea como sea, cuando cortamos un tetraedro con un plano, sea como sea el plano, el corte siempre va a ser un triángulo. ¿De acuerdo? En principio. Bueno. Vale. ¿Qué ocurre? Ya hemos hecho cortes, o sea, cortes por plano horizontal o frontal y por corte por plano proyectante horizontal o proyectante vertical. ¿Qué pasa si el plano es oblicuo? Ya este sería el caso más general. ¿Cómo resolvemos este problema? Vaya pasando yo aquí las transparencias para no guiarme. El ejercicio ya no es tan rápido, aunque aquí está simplificado, no está resuelto, por así decirlo, pero el ejercicio no es tan rápido. ¿Por qué? Porque ya consiste en cortar, primero, a la vista del ejercicio, como vemos que H alfa está aquí, ya podemos deducir que a la base, al triángulo de la base, este es el plano que nos da, al triángulo de la base no lo va a cortar, ¿vale? Y a la vista de que V alfa está por aquí, pues ya podemos deducir también que donde va a cortar en realidad la figura es en las tres aristas laterales, o sea, en estas tres. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer las tres intersecciones entre las aristas laterales y el plano alfa, ¿vale? Que es intersección. Vale, vamos a cerrar. ¿Vale? Vamos a cerrar el PowerPoint. Vale. Un momentito. Tengo dos pantallas aquí con la tableta y todo. Tengo un lío que te caga. Vale. Bueno, como decía, tenemos que hacer la intersección entre estas tres rectas. Joder. Y el plano alfa.
¿vale? Bueno, ¿cómo intersectábamos una recta? Lo hemos repetido varias veces ya. ¿Cómo intersectamos una recta con un plano? Lo que hacíamos era contener la recta en un plano proyectante y hacer el corte, ¿vale? Y este sería el punto de corte. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a coger, por ejemplo, esta primero. Esta arista, que sería esta, ¿vale? La vamos a contener en un plano proyectante. Aquí está. En este plano proyectante, por comodidad. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es unir. Y este sería el primer punto de corte. ¿De acuerdo? Lo elevamos para arriba y aquí tendríamos la otra proyección. Venga, ahora vamos a hacerlo con esta. Con esta. Vamos a elegir como plano de... con esta, que se supone que es esta también. Como plano proyectante este. Claro, vamos a necesitar el corte por aquí abajo. Bueno, vamos a hacer la otra. A ver. Eligiendo planos proyectantes van a salir un poquito más difícil. Vamos a ver. Vamos a cortar esta arista, que es esta. El plano proyectante es que se me están saliendo fuera. Bueno, vamos a elegir en este caso un plano proyectante aquí, ¿vale? Entonces nos llevaríamos esto para arriba, esto para allá, perdón, para aquí, ¿vale? Y donde corta aquí a la arista sería el punto para abajo. Vamos, ¿qué es este? Este es el punto que se me va afuera. ¿Por qué? Porque el plano proyectante este se me va aquí fuera y lo podría hacer con este otro plano proyectante. Podría elegir este plano proyectante. ¿Vale? Si hago con este plano proyectante, lo que pasa es que el corte me va a quedar por aquí. Bueno, es un rollo. Ya lo hacéis vosotros, ¿vale? Pero bueno, en resumen, sería cortar las tres aristas laterales que son esta, esta y esta, ¿vale? O lo mismo, esta y esta, la vamos a cortar con el plano alfa. Y nos va a dar los 3 puntos y ya está, ahí tenemos la sección. Naturalmente en esta sección, pues no la tenemos en verdadera magnitud. Es un triángulo que estamos viendo sus proyecciones y no la tenemos en verdadera magnitud. Si por la razón que sea nos pidieran en el ejercicio la verdadera magnitud de la sección, ¿cuál es el método? Abatir el plano, ¿vale? V alfa prima y desabatir los 3 puntos de la sección. Entonces aquí ya obtendríamos el triángulo en verdadera magnitud, ¿vale? Bueno. Más cosillas que os pueden aparecer en el tetraedro. Vamos terminando ya, ¿vale? Me queda poquito. En un tetraedro existe una esfera inscrita, ¿vale? Y una esfera circunscrita. Las dos esferas inscritas y circunscritas, su centro es el mismo centro geométrico que hemos visto antes del tetraedro, ¿vale? Sería el puntito ese. Perdona un momentito, están llamando en la puerta. Un segundito. Sí, voy. A ver dónde está el paquete.
Que tengo... Joder, ¿dónde lo he metido yo el paquetito? Joder, qué lío tengo. Más que tiene una clase. Es que le dije yo a la compañera que lo llevaba yo. Ah, creo que está arriba. Espera. ¿Te parece? ¿Mañana me dijeron nada? Dice que usted dijo ayer, Sí, pero me dijo ella que llegaba tarde. pues que iba a hablar, claro. No, dice, yo vine a entregar paquetes, me dijo nada, me extraña. No, yo la llamé a las 4:30 o así. Perfecto, como me enviaré de la seguro. Vale. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Perdón. Bueno. Uy, me ahogo. Os estaba diciendo que en un tetraedro existe una circunferencia escrita, perdón, una esfera escrita y una esfera circunscrita, ¿vale? Entonces, la esfera escrita es tangente a las tres caras del tetraedro, ¿vale? Y la esfera circunscrita pasa por los cuatro vértices del tetraedro. Entonces, claro, ¿cuáles son sus radios? Pues fijaros que serían estas distancias. En el caso de la circunferencia de la esfera escrita sería esta, ¿vale? Este radio. Y en el caso de la circunscrita sería este. O sea que aquí tenemos otro triángulo en el cual tenemos el lado, las alturas de las caras, ¿de acuerdo? Y sobre ese triángulo dibujaríamos perpendicular, perpendicular, y aquí obtendríamos los radios, ¿vale? Bueno, perdón. Esta es otra construcción que tenéis que tener en cuenta por ahí, ¿vale? Si os van a pedir algún tipo de esfera. El trazado de la esfera lo veremos en su momento, pero es que el trazado de la esfera es lo más fácil del mundo. Si tenemos una esfera cuyo centro es este y cuyo radio es R, pues las proyecciones son dos círculos, ¿vale? Del mismo radio. O sea que las proyecciones de la esfera son muy fáciles. Entonces, si nos dan un tetraedro y nos dicen que dibujemos una esfera, la inscrita o la circunscrita, calculamos su radio y en el centro geométrico dibujamos un círculo y ya está, ¿eh? O sea que no tiene ninguna historia. Otra cosa es que haya una intersección o alguna historia con la esfera, pero eso ya lo veremos más adelante porque también habrá un capítulo dedicado a la esfera, ¿vale? Pero bueno, aquí está el cálculo de los radios, los dos radios de las dos esferas. Vale, ya terminamos con esto. Ay, perdón. Que es cómo intersectamos un tetraedro con una recta. Bueno, primero, si el tetraedro está colocado en posición oblicua, está apoyado en un plano oblicuo o algo de eso, este problema se hace muy largo, ¿vale? Se suele hacer muy largo. ¿Por qué? Porque el proceso es muy complicado, ¿eh? Sin embargo, si el tetraedro está apoyado, por ejemplo, en el plano H, el proceso se simplifica mucho, ¿eh? Al final, nosotros, para intersectar una figura con una recta, sabemos que al hacer esa intersección tenemos un punto de entrada y uno de salida, ¿vale? Porque la recta pues entra en la figura y sale, ¿no? Entra por una cara y saldrá por otra diferente, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer al final para solucionar el problema es encontrar esos dos puntos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Directamente no podemos hacer la intersección de la recta con una cara porque ya hemos dicho que de las caras, aunque sabemos que son planos, no tenemos las trazas.
¿vale? Entonces, lo que no es operativo, no suele salir bien, es decir, bueno, pues voy a encontrar las trazas de esta cara, ¿eh? Voy a buscar el plano que contiene esta cara y a intersectarlo con la recta. Eso normalmente no da un buen resultado porque se lía uno mucho, ¿eh? Hay gente que lo hace y a lo mejor en ciertas condiciones le podría salir, pero como digo, eso es súper largo, ¿eh? Porque además no sabemos a priori por qué cara va a entrar y va a salir. Entonces, claro, tendría yo que empezar a hacer intersecciones o encontrar las trazas de todas las caras. No es operativo. Vale, en este caso, en que la figura más o menos es facilita, porque sabemos que está apoyada en el plano H y la recta con la cual la vamos a cortar, que es esta recta de aquí, pues no toca a la base, pues sabemos que el punto de entrada y el punto de salida van a estar en las caras de arriba. Bueno, pues ¿qué hacemos en este caso? Esto se resuelve por un método que es muy fácil, que es el siguiente. Voy a buscar un plano que contenga al vértice, ¿vale? Al vértice superior y a la recta, ¿vale? Entonces, voy a buscar un plano, no lo voy a resolver en detalle, pero para que lo entendáis. Voy a buscar un plano que contenga al vértice y a la recta. Y eso sí sabemos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo único que tendríamos que hacer es encontrar la traza de la recta, ya tendríamos una traza, buscaríamos un punto cualquiera de la recta, de esa recta, para trazar una segunda recta y encontraríamos su traza. ¿Vale? Entonces, sin problema. Y de ese plano que estoy buscando solamente me interesa la traza horizontal. La vertical ni siquiera me hace falta. Con lo cual, más fácil todavía. Esto lo haremos en algún ejercicio ya la semana después de Semana Santa. Bueno, pues fijaros, si yo tengo la traza horizontal de ese plano, ¿vale? Que es un plano que además sé que pasa por aquí, porque yo lo he encontrado pasando por V, pues yo puedo deducir que el corte de ese plano alfa con la figura va a ser este triángulo. ¿Por qué? Porque sé que el plano pasa por aquí y pasa por aquí. Pues no, por huevos, perdón, tiene que ser el corte de este triángulo, ¿vale? En proyección vertical sería este punto y este. Con lo cual, la intersección es este triángulo. Naturalmente, si yo lo que he hecho es esto, es encontrar este plano, el punto de entrada va a estar aquí y el punto de salida va a estar aquí. O sea, ¿dónde se corta con la recta? Pues nada, las intersecciones de esos triángulos con la recta, que son este punto y este punto y este, ese es el punto de entrada y este es el punto de salida, ¿vale? Punto de entrada y punto de salida. Y esa es la solución del problema, ¿eh? La solución del problema es los puntos de entrada y salida. Pero, para hacerlo, hacemos una construcción auxiliar y además siempre la misma, que es plano que pasa por el vértice y por la recta. O sea, un plano que contenga la recta y pase por el vértice. Y para hacerlo, ya lo hemos hecho alguna vez, lo haremos otra vez en los ejercicios, elegimos un punto cualquiera de la recta para trazar una segunda recta y encontramos las trazas y solamente necesitamos H alfa. V alfa no nos importa dónde esté, ¿eh? Por lo cual es más fácil resolverlo. ¿Vale? Esto lo haremos, ¿eh? Haremos intersecciones de rectas con planos. Bueno, y por último, y ya sí que esta sí que es la última de todo, es lo que llamamos desarrollo y transformada. Bueno, estos son dos conceptos que vamos a ver ahora, pero que luego lo vamos a ver en prácticamente cualquier ejercicio de diédrico. ¿Qué es un desarrollo? En los poliedros, incluso en las figuras desarrollables, las que son desarrollables, por ejemplo los conos, los cilindros, es probable que en un ejercicio nos pidan el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El concepto de desarrollo es pasar a un plano, a una hoja, todas las superficies de la figura, ¿vale? En el caso del tetraedro, ya hemos dicho que la figura está compuesta por 4 triángulos equiláteros. Entonces, el desarrollo consistiría en aplanar la figura, ¿vale? Para que esté toda en el mismo plano, esté todas las caras en el mismo plano. Es como si quisiéramos construir la figura con cartón, ¿eh? Si yo, por ejemplo, hago esta construcción, la recorto y la doblo, pues consigo un tetraedro, ¿vale? O sea que el desarrollo típico es para
poder construir esas figuras a partir de un trozo de cartón recortado. Pensar que los desarrollos no solamente se puede hacer, todos los poliedros son desarrollables, se pueden desarrollar, pero muchas figuras que son curvas también. Por ejemplo, un cono, sabéis que para hacer un cono, pues yo hago esta figura y aquí el circulito, y luego pues enrollo esto sobre sí mismo, pego esta arista a esta y obtengo el cucurucho. Y esta es la tapa. Esto también habrá un método para hacerlo, lo veremos, etc. En el caso del tetraedro, pues el desarrollo son 4 triángulos adosados. Entonces, hacerlo es relativamente fácil. Cuando ya está resuelto el problema, por ejemplo, aquí, que es un ejercicio de un corte de un plano proyectante con un tetraedro apoyado en el plano H, ¿cómo hemos hecho el desarrollo? Pues fijaros que lo que hemos hecho es las 3 caras laterales, las hemos abatido, ¿vale?, sobre el papel. Entonces, eso es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque como conocemos el lado, encontramos la altura de la cara, nos la traemos aquí, la altura de la cara y ya está, ¿vale? Entonces, pues aquí tendríamos, o como teníamos el triángulo de la base, lo único que tenemos que hacer es, pues, construir triángulos iguales. Entonces, el desarrollo, en el caso del tetraedro, es bastante fácil. Lo que importa ahora en este ejercicio es la segunda parte, que es lo que llamamos transformada. ¿Qué es la transformada? La transformada es llevar al desarrollo las aristas de la sección, ¿vale? En este caso, hemos dicho que estamos cortando un tetraedro apoyado en el plano horizontal por un plano proyectante vertical, ¿vale?, que es este de aquí. La intersección, que la hemos hecho por el método este fácil, que ya tenemos aquí los 3 puntos, lo único que tenemos que hacer es llevárnoslos abajo, es un triángulo, que es este de aquí. Entonces, la transformada consiste en llevarnos estas 3 aristas, que son las aristas de la intersección, en llevárnoslas al desarrollo, ¿vale? Entonces, fijaros que esta arista corresponde a la cara B. La cara B la hemos puesto aquí, esta es la cara B. Entonces, fijaros qué hacemos, pues nos las podemos llevar por afinidad, ¿vale? Y nos las traemos aquí y ya está. O imaginaros que la estamos girando. Al girarla, sigue una trayectoria perpendicular y ya está. La arista esta pertenece a la cara C, pues lo mismo. La traemos para acá y la tenemos aquí, ¿vale? Y esta otra arista pertenece a la cara A, pues lo mismo. La llevamos para allá y la tenemos aquí, ¿vale? Bueno, sí. Entonces aquí ya en esta misma figura de la izquierda tenemos el desarrollo completo y la transformada, que son estas 3 líneas. Pero si por cualquier razón queremos hacer un desarrollo diferente, que lo estamos haciendo aquí aparte, fijaros que en vez de colocar la cara base en el centro y la A, B y C alrededor, hemos puesto aquí la base y hemos desarrollado diferente. El desarrollo es igual, la figura es la misma, pero claro, las caras están colocadas diferentes. Aquí tenemos la C, la B y la A. ¿Cómo pasamos aquí la transformada? Con un compás. Ayudando de un compás, vamos llevándonos la distancia. Cogeríamos, por ejemplo, un compás, esta distancia, lo traemos aquí y esta otra y la traemos aquí, ¿vale? Y tenemos esta cara. Entonces, claro, la ventaja que tiene esta transformada con respecto a esta es que aquí las líneas de la sección, ¿vale?, son contiguas. Pero bueno, el resultado es exactamente igual. O sea, tan válido es este desarrollo y transformada como este. Pero bueno, os lo quería poner así para ver cómo a partir de uno o lo hacemos directamente aquí o lo podemos hacer aparte y llevarnos, bueno, lo que podríamos hacer también es llevarnos las distancias estas aquí directamente. Bueno, se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Pero que quiero que veáis el concepto de desarrollo y el concepto de transformada. En cada una de las figuras que vamos a ver, en el cubo, en el octaedro, en los conos, en los cilindros, veremos el desarrollo y en algunos casos haremos algún ejercicio para que veáis la transformada. Es que son muchos casos, entonces, bueno, pues no sé si podremos verlos todos.